Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, este ejercicio dice obtener los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton entre las terminales A-B, ¿sí? Entonces tenemos una fuente de voltaje independiente, una fuente de corriente y un resistor de donde se obtiene el voltaje para la fuente de corriente. Entonces es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿correcto? Bueno, entonces, bueno, aquí el ejercicio empieza encontrando el circuito equivalente de Norton, ¿sí? Bueno, entonces, recordemos que el procedimiento para encontrar el circuito equivalente de Norton es establecer un cortocircuito, ¿sí? Poner un cablecito entre las terminales A y B. Y ese cablecito me permite conocer la magnitud de la corriente de ese circuito, ¿sí? Es decir, a ver, creo que ayer no les dije. A ver, si yo tengo un circuito de Norton, el cual es esto, ¿sí? Entonces aquí yo tengo una corriente de Norton y una resistencia de Norton. Aquí están las terminales A y B. Si yo agarro y pongo un cortocircuito, un cablecito de aquí a aquí, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de esa corriente que pasa por aquí? Ah, pues es la misma corriente de Norton, ¿sí? Porque si yo veo este cable, como ayer explicamos el concepto de cortocircuito, este cable deja en corto la resistencia Rn, ¿sí? Entonces toda la corriente circularía nada más por esa trayectoria, así. Ya no circularía por Rn. Entonces por eso, lo que está en verde dijimos que puede ser pues un circuito lineal, ¿sí? Sí, circuito lineal. De muchos componentes, ¿sí? Entonces aquí están las terminales A y B. Entonces al poner un cablecito aquí, pues en realidad lo que estoy encontrando es la corriente de Norton. ¿Queda claro el concepto? Por eso ponemos un cortocircuito entre esas terminales. Bueno, entonces empezamos por encontrar el equivalente de Norton, ¿sí? Tenemos el circuito, entonces vamos a poner un cable entre las terminales A y B. Dice, paso 1, encontrar la corriente de Norton, corriente de cortocircuito entre A y B, ¿sí? Corriente de cortocircuito, aquí está, de cortocircuito, ¿sí? Entre A y B. Cortocircuito, pues es poner un cable entre esas terminales. Entonces ya el circuito original, que es este, pues se convierte en esto, ¿sí? Bueno. Dice, la resistencia de 10 ohms queda cortocircuitada, es decir, esta que está en paralelo con el cablecito que pusimos entre A y B. Entonces, por eso, por esa razón, ya más que desaparece, sí, recuerden que estamos encontrando un resistor equivalente. Así. Ayer lo hicimos. Entonces, aquí tengo 10 ohms y aquí tengo 0 ohms. Entonces, la resistencia equivalente, pues es 0 ohms, ¿sí? 10 por 0 entre 10 más 0. Entonces, por eso, estos dos elementos se convierten, ya cuando ponemos resistencia equivalente 0, pues se convierte nada más en un cortocircuito, en un cable. Que es lo que estamos haciendo aquí. Está aquí.
Entonces, por eso ya no vemos la resistencia del 10 ohms. Si tenemos este circuito, ¿sí? Entonces, lo que queremos encontrar es esta corriente que se llama IN, que es la corriente de la fuente de Norton. Bueno, entonces aquí, pues es muy sencillo porque tenemos es muy sencillo encontrar esto, puesto que tenemos un nodo, tenemos otro nodo, el nodo que podemos llamar BA. Entonces, el de este nodo, pues ya sabemos que vale, este es el nodo de la fuente, sí, pues ya sabemos que vale 50 volts, ya no lo encontramos, y aquí tenemos todo esto, pues es el nodo de referencia. Entonces tenemos dos nodos, ¿sí? Entonces hay que encontrar el voltaje en esos dos nodos, ¿sí? Y después pues ya podemos deducir la corriente. Bueno, entonces tenemos 3 ohms, 2 ohms y 6 ohms. Dice, él dice que el nodo BX, aquí es el nodo BX. Entonces tenemos menos esta corriente, ¿sí? El menos, luego potencial mayor, que son 50, menos potencial menor, BX entre 3. Más el voltaje de aquí, que es BX entre 6, ¿sí? Más la corriente de aquí, que es BX menos BA entre 2, y eso es igual a 0. Hacemos operaciones algebraicas y llegamos a esta ecuación 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Pero también hay que observar lo siguiente. Dice abajo, pero BA es igual a 0 volts. ¿Por qué es igual a 0 volts? A ver, ¿alguien lo puede observar claramente por qué BA es igual a 0 volts? Recuerden que BA es el voltaje medido de este punto hacia tierra. Pero ¿por qué vale 0 volts? ¿Por qué dice que vale 0 volts? Es por lo que nos decía de que se hace circuito. cortocircuito, profesor. ¿Por qué dice que? Profesor. Ajá, luego. Como nos dijo que se pone un alambrito Sí, en AB, entonces se cancela la resistencia, es lo que yo entiendo, por eso se hace 0. No, puerta, la resistencia ya no está, la resistencia ya quedó eliminada desde aquí, digamos. Ahorita estamos viendo este circuito, este de aquí, pero ¿por qué dice que BA es igual a 0 volts? Pues no hay elemento ahí ya. A ver, si es un cable. Ajá. A ver, ¿cuál es el voltaje aquí en este punto? ¿Cuál es el voltaje en este punto? ¿Cuánto vale el voltaje? 0. 0. 0, correcto, 0 volts. Y si es un alambrito, ¿cuánto vale el voltaje en A? Pues lo mismo. Pues lo mismo, 0 volts, ¿sí? Entonces hay el mismo potencial tanto en ese extremo como en ese extremo, ¿sí? Entonces, como los dos están conectados a 0, pues por eso es 0 volts, ¿sí? O sea, a ver. No sé si sí quedó claro. A ver, aquí hay 0 volts en B, ¿sí? Entonces, este cablecito, pues es un cablecito, este es como si estuviera conectado, pues al mismo punto. Es como yo les he dicho, a ver, esto es un cable también, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Eso es un cable. Entonces, el potencial de este punto y el potencial de este punto, pues es el mismo, porque nada más es un cable que lo está uniendo, ¿sí? Entonces, sucede aquí lo mismo, aquí en este caso. Aquí hay un potencial de 0, como ponemos un cable, pues el potencial en el extremo A, pues también es 0, ¿sí? Porque está conectado al mismo voltaje, digamos, que en este caso son 0 volts, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí ponemos que BA vale 0 volts, ¿sí? El voltaje medido de aquí a tierra vale 0 volts. Entonces, por lo tanto, pues ya sabemos que BX vale 16.66 volts, o sea, el voltaje BX, que es el que nos faltaba encontrar. BF, pues ya lo conocemos, pues vale 50 volts. Bueno. Luego tenemos, bueno, ya encontramos el voltaje BX, ¿sí?
Ahora lo que nos interesa es encontrar el valor de la corriente de Norton, ¿sí? Dicen el nodo BA, ¿sí? El nodo BA tenemos menos, ¿sí? Menos BX menos BA entre 2, que es esa corriente de ahí. Menos 0.5 más IN, ¿sí? Bueno, aquí a ver. Esta ecuación de abajo, lo que está haciendo es estamos encontrando, aquí está el nodo BA, ¿sí? El nodo BA. Entra esa corriente que donde el resistor de 2 ohms entra 0.5 Bx y sale IN, ¿sí? Entonces es lo que está sucediendo en BA. BA es esta corriente, ¿sí? Entonces, para esa corriente es menos, paréntesis, Bx menos BA, menos, paréntesis, Bx menos BA entre 2, el valor de la resistencia, menos esta corriente que está entrando, que es el de la fuente de corriente controlada por voltaje, que es menos 0.5 Bx más IN. IN, pues es la corriente que pasa por ese corto, ¿sí? Que esa es la que queremos encontrar. Entonces ya tenemos esto, hacemos operaciones matemáticas. Como de arriba ya conocemos Bx, entonces IN es igual a 16.66 amperes. Y ya tenemos el voltaje de la fuente de corriente de Norton, ¿sí? Entonces ya encontramos este valor de IN, ¿sí? Ahora nos falta encontrar la RN, la resistencia de Norton. Recuerden que la resistencia de Norton se calcula igual que la resistencia de Thevenin. Hay que desactivar todas las fuentes independientes, ya sean de voltaje o de corriente, y todas las fuentes dependientes se quedan, ¿sí? Entonces, si hay fuentes dependientes, tenemos que excitar el circuito, ya sea con una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Eso lo tenemos que analizar, qué es lo que nos conviene, ¿sí? Entonces ya, aquí tenemos el circuito original. Entonces, al momento de que esto se hace 0 volts, ¿sí? Para desactivarla, este resistor de 3 ohms, pues queda en paralelo con el resistor de 6 ohms. Ya redibujando, ¿sí? 3 ohms, 6 ohms, ¿sí? Y me queda esto. Entonces estamos anexando esta fuente. Bueno, como yo les dije, hay que observar los circuitos, que es lo que nos conviene poner allí, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Entonces, ya como regla de oro, ¿sí? Como regla de oro, si yo tengo, por ejemplo, este es el punto de entrada al circuito, esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia es el punto de entrada al circuito. Entonces, si en el punto de entrada al circuito yo tengo una resistencia X, ¿sí? Lo que me conviene es poner una fuente de corriente para excitar el circuito, ¿sí? Entonces yo pongo una fuente de corriente. Entonces, mediante el análisis del circuito, pues yo estaré encontrando el voltaje aquí. Que este voltaje B0, pues sería el voltaje de la fuente. Entonces, yo al encontrar B0 sobre I0, pues estaré encontrando la resistencia de Norton. ¿Estamos de acuerdo? En este caso le llamamos resistencia de Norton. Cuando hablemos de Thevenin, bueno, pues se llama resistencia de Thevenin, ¿sí? ¿Queda claro? Y si en el circuito a la entrada yo tengo un resistor así, pues lo que me conviene es encontrar, ¿sí? O digo, poner una fuente de voltaje, porque así ya con ese resistor, yo conociendo la corriente que pasa por ese resistor que se llama I0, ¿sí? Pues yo igualmente puedo encontrar la resistencia de Norton, ¿sí? Entonces hay que ver qué es lo que tenemos en estas terminales, en las terminales A y B. Aquí también están las terminales A y B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿sí queda claro? Eso ya como regla de oro, ¿sí? Tenemos un resistor
a la entrada del circuito proponemos una fuente de corriente en paralelo. Si tenemos una resistencia en serie, a la entrada del circuito, pues proponemos una fuente de voltaje junto con la resistencia. Y así es fácil encontrar la Rn. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, profe. Sí, Porque, a ver, si nosotros en este caso, si yo pusiera una fuente de corriente aquí, por ejemplo en este segundo caso, ¿sí? Yo conozco la corriente que pasa, pero es difícil conocer el voltaje en la fuente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? R es igual a B entre I, ¿sí? Entonces, si yo pongo una fuente de corriente, conozco I0, que sería esta I, pero es muy difícil conocer B, el voltaje en los extremos de la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente no me maneja este dato. Ese es el detalle, ¿sí? Esa es la justificación. ¿Queda claro? Entonces, si yo pongo una fuente de voltaje, como en este caso, y tenemos la resistencia así en serie con esta fuente, pues al momento de que yo conecto esta fuente va a circular una corriente a través de R. Pues esa corriente pues es la corriente de la fuente, porque están en serie. Entonces en ese momento yo ya conozco este, y en el momento que circula corriente a través de R, pues conozco la I0 y con eso ya puedo conocer la Rn. Pero aquí es muy complicado, ¿sí? No se podría conocer la R, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos el circuito, ¿sí? Entonces, porque tenemos este resistor en paralelo, conectamos una fuente de corriente en paralelo, que es de 1 ampere, ¿sí? Entonces la Rn pues va a ser V0, ¿sí? Que es el voltaje que se va a desarrollar en esta resistencia de 10 ohms, ¿sí? Pues va a ser el mismo voltaje de la fuente de corriente entre I0, pues I0 va a ser la magnitud de la fuente de corriente que estamos proponiendo, y con eso ya conocemos Rn. Bueno, entonces, dado eso, pues ya tenemos dos nodos y tenemos un sistema muy sencillo de establecer ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí tenemos, todo esto es el nodo de referencia. ¿Sí? Entonces tenemos LSK en nodo Bx. Entonces la LSK pues es ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos la corriente que circula así. Aquí la corriente que circula así. Y ya. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí yo en establecer estas ecuaciones pues ya nada más estoy saltándome unos pasos, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el nodo, tengo esta corriente, tengo esta y tengo esta, ¿sí? Vamos a suponer que este es I1, este es I2 y este es I3, ¿sí? Entonces I1 más I2 menos I3, y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces menos I1, digo I1, ¿sí? I1 es Bx entre 3 ohms, ¿sí? I2 es Bx entre 6, ¿sí? Entonces I1 es Bx entre 3. I2 Bx entre 6. Menos I3 vale B0 menos Bx entre 2 y esto es igual a 0. Entonces nada más estoy sumando, saco Bx y sumo un tercio más un sexto, aquí es un sexto, ¿sí? Y más un medio, y ya. Y menos B0 entre 2 es igual a 0, que es esta ecuación. ¿Queda claro? Entonces nada más estoy ahorrando un pasito ahí.
Bueno. Ahora el SK nodo B0, tenemos menos 0.5 BX que está aquí, menos 0.5 BX, luego más B0 entre 10, estamos acá, más B0 entre, bueno, aquí tiene lo que ver. Vamos a hacerlo rápido, aquí. Tengo el nodo, tengo esta que sale, esta que es 0.5 BX, la que viene aquí, y luego la que entra aquí es de 1 ampere. Entonces esta de aquí es B0 menos BX, ¿sí? Esta ecuación es B0. Esta se llama I3, ¿no? Segundo de arriba, aquí más o menos. Esta le podemos poner I4. Entonces I3 sale. I3 sale menos 0.5 BX más I4 más 1 igual a 0, ¿sí? Entonces I3 es B0 menos BX entre 2, ¿sí? B0 menos BX entre 2, luego menos 0.5 BX que está aquí, luego más B0 entre 10, más B0 entre 10 que está aquí, menos 1 que está aquí, ¿sí? Nada más es acomodarlos con el álgebra y ya. Llegamos a esta ecuación, ¿sí? Esta de acá. Entonces tenemos dos ecuaciones, aquí están dos ecuaciones. Bueno, aquí están ya acá abajo. Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Y ya. Se puede resolver el sistema. Y llegamos a que Bx es igual a 5 volts y B0 es igual a 10 volts, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa encontrar? B0. Entonces, B0 vale 10 volts. Entonces, por lo tanto, Rn son 10 volts. Entre un amper vale 10 ohms, ¿sí? Y ya tenemos el circuito equivalente de Norton, que es este, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces aquí, nada más para comprobar, si nos vamos al circuito original, nada más para... Entonces este circuito trae, ¿dónde está? Una fuente de voltaje, tres resistencias. Y 6. Tenemos tenemos 50 volts. Entonces 50 volts. Igual force, voltaje, fuente de voltaje. Si le ponemos none, DC 50 porque es de corriente directa, en AC le ponemos 0 y ya. Luego, chica, ¿cuál será aquí? No existe. Luego, me falta una resistencia de 10 ohms. Y me falta una fuente de corriente, si es fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces, estas las tenemos aquí, fuentes dependientes aquí. Fuente de corriente es fuente de corriente controlada por corriente y fuente de corriente controlada por voltaje, pero está mirando hacia arriba. Ahorita la voy a
y su valor de amplificación es 0.5. Entonces aquí le ponemos 0.5 y ya. Aquí le cambiamos el nombre y ponemos fuente de corriente controlada por voltaje. Ya. Pero está mirando hacia arriba, dijimos, sí. Bueno, entonces ya tenemos ujú. Sí, entonces el voltaje, aquí, sí, el voltaje es el punto de más y menos. Entonces aquí es lo que tenemos que ubicar, ¿sí? Ponemos los cablecitos. Ujú. Este es el punto A. Este se corresponde con este. Ujú. Así como está tomando el voltaje. Este es el punto B. Que corresponde con este. ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, dice que aquí tiene que ser positivo. Entonces es lo que estoy viendo aquí. Sí, aquí tiene que ser positivo. Aquí. Ujú. Y aquí. Ahí está. ¿Sí? ¿Hay algún un error en la forma de poner el circuito? A ver, observen. Ahí vale 3, vale 2 y vale 6. 3, 2 y 6. Ujú. Luego vale 10 esta. ¿Está bien? ¿Todo? Y tenemos fuentes de corriente controlada por voltaje y ya. Ujú. Bueno, entonces ese circuito, ¿sí? Tiene que hacer lo mismo que este, porque es su equivalente que este. Ujú. Entonces, vamos a poner este aquí. Esta es una fuente de corriente independiente y un resistor de 10 ohms. Le voy a donde son las fuentes. Bueno, aquí está arriba, de todos modos aquí está la mano, aquí arriba. Esas son las independientes. Ujú.
Esta vale 16.66. Le ponemos none 16.66. X0. Aquí le show, le despalomeamos para que no se vea todos los datos. Ya. Entonces esta es y de Norton, ¿sí? La fuente de la corriente de Norton y un resistor de 10 ohms. Esto se llama R Norton. Y ahí está, ¿sí? Subir un poco más. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, este es mi corto, ¿sí? El corto de Norton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este corto tiene que ser igual al valor de esta fuente de corriente de Norton, ¿sí? Este valor que pase por el valor de la corriente que pase por este cortocircuito tiene que ser igual al valor de la corriente aquí. O si lo queremos ver como el circuito de arriba porque son equivalentes, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ya tenemos los dos cortos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? No, profesor, gracias. Bueno, entonces le ponemos análisis en DC y le ponemos OK, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ahorita déjame quitar este cuadro que no me lo muestra. Aquí, es que no lo muestra. Nada más es ponerle aquí, ¿sí? Le digo que no lo muestre y ya, ahorita no me interesa. Y entonces aquí ya ponemos análisis ahí. Dinámico. Ah, no, sí, ya está aquí. Bueno, entonces, aquí tenemos 50 volts, 16.67 volts. Aquí, a ver. Aquí en este nodo hay 16.67 volts. Que sería el voltaje de, vamos, de BX, ¿no? Ah, no, ese voltaje es. Este entre los dos, sí, el de BX, 16. China. No, BX, a ver. Ah, bueno, es que este es con, bueno, es que este es con el circuito original, ¿sí? BX valdría, o sea, con el circuito original, que es lo que nos está mostrando aquí, no es el BX del circuito cuando este vale 0. Entonces vale 16.67. Y ahorita para ver las corrientes, que es lo que me interesa, si ya nada más le apretamos aquí. ¿Sí? Entonces, aquí esta fuente tiene una corriente de 8.33 y aquí tiene una corriente de 16.66, ¿sí? Aquí nos damos cuenta, miren, a ver, cuando yo pongo un corto, que es este, ¿sí?
nos damos cuenta que la corriente a través de Rn, que vale 10 ohms, es igual a 0 amperes, sí, porque como les he dicho, toda la corriente de esta fuente se va por quien menos le ponga resistencia, porque si uno pone menos resistencia, este resistor que vale 0 ohms, ¿sí? Que sería un corto, ¿sí? Un cablecito. Entonces la corriente nada más circula así, ¿sí? Bueno, entonces, aquí igualmente, ¿sí? Aquí en el circuito original, la corriente en R4 vale 0 amperes. Aquí está. La corriente en R4 vale 0 amperes. ¿Por qué? Porque este cable está dejando en corto al resistor R4. Entonces ya no va a circular corriente por aquí. Entonces, eso es lo que queríamos comprobar, ¿sí? Este análisis del por qué. ¿Dónde estamos? Del por qué esta resistencia de 10 ohms ya no aparece en este siguiente paso. ¿Sí? ¿Queda claro? Aquí. ¿Sí? La resistencia de 10 ohms queda cortocircuitada. Entonces, cortocircuitada es esto. La corriente que pasa a través de él, pues ya no pasa corriente, es cero. ¿Sí? Porque toda la corriente que venga por el circuito viene por acá, circula por aquí y también circula por aquí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O no? Ahorita, para que se vea un poco más claro, si quieren, bueno, fíjense, voy a poner en estos extremos, vamos a poner una resistencia muy pequeñita, que se asemeje a un corto. Ponemos una resistencia, vamos a ponerle 1.000.000, pues 1.000.000, yo creo que con 1.000.000 ya debe de salir. Ponemos 1 miliohm, ¿sí? Y aquí lo mismo. Y ya. Entonces vamos a ponerle estos cables. ¿Sí? Con 1 mili, sí, ya nos acercamos más o menos al 0 ohms, ¿sí? Para que se vea más claro el efecto. Entonces le ponemos dinámico. Ahí está ya. ¿Qué corriente hay? Sí. ¿Qué corriente circula por el corto que sería este? 16.665 amperes, ¿sí? ¿Ya vimos? ¿Sí nos damos cuenta o no? Aquí está la corriente. ¿Qué corriente circula por el corto? 16.658. Es lo mismo que este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este 1 miliohm, pues ya nos acercamos a como si fuera un cablecito, ¿sí? Para que ustedes lo vieran más claro, porque hace rato con el corto, pues no nos marca el valor de la corriente. Eso nada más es lo que les quería demostrar, ¿sí? ¿Sí me explico o no? Sí. Todo esto son preguntas prácticas, ¿sí? Por eso les digo, a ver, ¿cómo poder representar, en este caso, que es lo que estamos haciendo, cómo puedes representar un cortocircuito? ¿Con qué valor de resistencia? Ah, pues puede ser con 1 miliohm y ya. ¿Queda claro? Entonces aquí ya comprobamos, ¿sí? Que circulan 16.665 amperes, ¿sí? Y este valor es el de aquí, ¿dónde estamos? Es el de la corriente de Norton, ¿sí? Que sería este, aquí está, ¿sí? 16.66 amperes, aquí está, 16.66 amperes. Al poner esa resistencia, bueno, aquí en R10, pues ya circula 1 mili, ¿sí? Pues nada más ahorita lo estoy poniendo para ejemplificar. Si este valor lo bajamos más a 1 micro, pues este valor de la corriente en R10 debe de acercarse más a cero. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ya le puse 1 micro-ohm. Siguen circulando 16.76 amperes y ahora sí, la resistencia R4, ¿cuánto tiene? 1.6 microamperes. Microamperes. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces ya microamperes, pues ya es casi cero también. Lo mismo aquí. Lo cambio por 1 micro-ohm. ¿Sí? Y ahí está.
16.66 amperes circulan por este corto y es el mismo voltaje de la fuente de corriente, ¿sí? Y aquí en el resistor de 10 ohms 1.66 microamperes, entonces 16.66 amperes comparada con un microamper, pues aquí no circula nada, nada más es de comprobación a manera práctica. ¿Queda claro? Islas, ¿entendiste o no? Sí, profe. Sandra, ¿sí está? ¿Sí está Sandra o no? Sí. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo sí tengo una. Quizás sea muy tonta, pero no me quiero quedar con ella. En el circuito original tenemos que la fuente está antes de la resistencia. En el simulador lo colocó así para que pudiéramos hacer el corto. A ver, espérame, es que no te... Yo te escucho entrecortado. En los apuntes tenemos conectada primero la fuente y después la resistencia. Ah, Y sí, aquí ya. en el simulador lo pusimos al revés para poder hacer el corto. Sí, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque están en paralelo. ¿Sí? A ver. Aquí no es. Eso es lo que quería que vieran. ¿Sí? Aquí tenemos 10 ohms. Aquí tenemos la fuente controlada. Ujú. Entonces estamos en paralelo. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo poner esto. ¿Sí? Comparten dos nodos en común. ¿Sí? No hay problema. Aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que yo ponga aquí también en paralelo, ¿sí? No va a modificar lo que pase entre esos dos elementos. No va a modificar lo que pase. Y ya lo vimos.
¿sí? Si yo pongo aquí el corto, de todos modos, esta resistencia, ¿sí? Va a quedar en corto con este. Si yo pongo el corto aquí, esta resistencia, que es lo que estamos comprobando, de todos modos va a quedar en corto. Y va a suceder lo mismo, porque están en paralelo. ¿Sí? Si hubiera, a ver, si hubiera un elemento aquí, ahí ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque hay este elemento cambia todo el panorama, ¿sí? De las corrientes que circulan entre este nodo y este nodo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando estén en paralelo, no pasa nada. Yo puedo intercambiar los elementos, ¿sí? Lo que no puedo hacer y que les dije la vez pasada es, si yo tengo aquí 10 ohms y por aquí circula una corriente que controla algo, ¿sí? Suponiendo eso, sí. Ajá. Yo no puedo mover esta resistencia siempre la dejo así, no la puedo hacer en equivalente con otra resistencia que tenga en paralelo. Sí, eso sí se los dije la vez pasada también. Si yo tuviera otra resistencia aquí, que es lo que preguntaba alguien por allí, ¿sí? Yo no puedo o no me conviene hacer un equivalente de 5 ohms y 10 ohms. ¿Por qué? Porque se estaría modificando la característica de IX. ¿Sí? IX dice, es la corriente que pasa por 10 ohms. Más no dice que IX va a ser la corriente que pasa por el equivalente de 10 ohms y 5 ohms. Entonces hay que entender bien los conceptos que les estoy diciendo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces hay que observar esto. Si existe este elemento, no es lo mismo. Esto y esto no es lo mismo. ¿Sí? Si están en paralelo, como el caso que estamos viendo, no importa, tú los puedes intercambiar y pasa lo mismo. O sea que las condiciones del circuito se siguen manteniendo y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Si yo paso de todos este resistor para acá, de todos si su corriente va a seguir siendo de 1.667 microamperes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver. Fíjate. Lo voy a poner aquí. Después del corto. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Cuál es la corriente que pasa en 10 ohms y cuál es la corriente que pasa por el corto? Sigue siendo la misma. ¿Ya viste? Porque están en paralelo. ¿Sí? La corriente que viene por acá desde estos puntos, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo en esos tres elementos, siempre. Como esta resistencia es muy pequeñita comparada con esta, pues toda la corriente se va a venir por acá. Por acá, por la de R5, que sería la resistencia de corto. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, si hubiera una resistencia entre esta y el corto, ahí ya no, ahí es otro circuito muy diferente. ¿Sí? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. ¿Otra duda?
¿Preguntas nada? Porque este examen viene más de pensar todavía que el anterior, ¿sí? Más y más hay que pensar en este examen que viene. Porque eso es lo sencillito. Ya vamos a meternos ya para la próxima semana a ecuaciones de primer orden y de segundo orden, ¿sí? Con ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Y si nos da tiempo, vemos transformado de Laplace. Profe, ¿Sí? ok, me escucho. Tengo una duda, una pequeña duda. A ver. Usted dice que cuando tengamos fuentes dependientes, cuando apagamos la fuente independiente, tenemos que poner una fuente dependiente extra para alimentar esa fuente dependiente, ¿sí? Sí, porque mira, a Sí. ver. Ah, bueno, vamos a ver al siguiente ejercicio, fíjate. Vamos al siguiente ejercicio y ya que queda más claro. Porque ese es un ejercicio de eso que estás preguntando. Ujú. Bueno, fíjense, a ver. Entonces ya tenemos el de Norton, ya comprobamos todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces el día de la evaluación práctica, vamos a ver un circuito como este, ¿sí? Cada uno le voy a hacer preguntas. Y las preguntas van, por ejemplo, esto, ¿sí? Oye, ¿por qué la corriente que pasa en este resistor es de este valor? ¿Y por qué la corriente que pasa en este resistor es de este valor? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque este resistor deja en corto a este, ¿sí? Si es que lo queremos ver así, o porque este resistor es de un valor más pequeñito que este. Si nosotros hacemos el equivalente de este con este de un micro por 10 ohms, ¿sí? Un microohm por 10 ohms, pues ¿cuál va a ser el resistor equivalente? Pues va a ser un microohm, ¿sí? Entonces, sobre un microohm, por eso se viene la mayor cantidad de corriente aquí. Eso es demostrarlo matemáticamente. Y demostrarlo prácticamente, pues porque este es un corto y toda la corriente del circuito, al ver esta resistencia y está en paralelo, pues toda la corriente se vendría por quien le ponga menos resistencia. Eso es decirlo de manera práctica, ¿sí? Bueno, entonces, nos dicen que el equivalente de Norton, ya. Si yo en el examen, escuchen, les pido primero, por eso hay que ver el enunciado, yo no les voy a decir ese día del examen ya nada, ¿sí? Entonces, yo les puedo poner en el enunciado si encontrar el equivalente de Norton y a partir de allí encontrar el equivalente de Thevenin. ¿Sí me explicó? O sea, no volver a hacer las operaciones dos veces, no. Entonces, dependiendo de lo que yo les pida primero, ¿sí? Aquí no dice, bueno, aquí yo empecé por Norton, ¿sí? Pues yo les puedo decir, encuentra primero Norton y a partir de ahí deduce Thevenin, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer, pues, es únicamente esto, que está aquí abajo. ¿Cómo encuentro el voltaje de Thevenin? Pues nada más es multiplicar, ¿sí? Un voltaje es igual a una resistencia por una corriente. Entonces multiplico la resistencia por la corriente y me da el voltaje. Y recordemos que las resistencias tienen que ser las mismas y ya. Y ya con eso encontramos el equivalente de Thevenin. No hay necesidad de hacer todo el procedimiento otra vez, ¿sí? Si este está mal, pues este también va a estar mal y pues ya, sacar un cero en ese ejercicio. Bueno, siguiente ejercicio. Encontré el equivalente de Thevenin del siguiente circuito, ¿sí? Vamos a observar qué tiene el siguiente circuito. Yo tengo las terminales A y B. Aquí. Aquí está el circuito, ¿sí? Entonces, aquí están las terminales A y B. Aquí está A y aquí está B, ¿sí? Observamos en este circuito que no hay ninguna fuente independiente, ¿sí? No hay ni una fuente ni así, ni tampoco tenemos una fuente así.
algo que nos diga, no sé, a lo mejor 10 volts o 10 miliamperes. No hay, no existe, ¿sí? Entonces aquí únicamente tenemos fuentes dependientes, ¿sí? A ver. Híjoles, es un... Bueno, a ver, fíjense, a ver si me explico. Cuando ustedes vayan ya en la parte de transistores, en dispositivos electrónicos 1, ¿ya van ahí o no? Apenas. Bueno, cuando vayan en transistores, esta es una configuración para amplificar señales. ¿Sí? Entonces tenemos R1, R2, resistencias del colector y resistencias del emisor. Y aquí tenemos, vamos a suponer un 2N 21, 22, 22. A suponer. Este es uno de los comunes. Bueno. Este transistor, recuerden que ya vimos un ejercicio, ¿sí? Que tiene su modelo equivalente de fuente controlada por voltaje o por corriente, ¿sí? Entonces, ese circuito se puede sustituir por esto. Sí, esta es la terminal de la base, este es el colector, este es el emisor. Aquí le faltaría un capacitor en paralelo. Ya. ¿Sí? Y ya esto se alimenta con un voltaje de corriente directa. Bueno, entonces esto, ¿sí? Este GMBB, pues es una fuente de corriente controlada por voltaje, que ese es un modelo del transistor, ¿sí? Entonces aquí me va a dar corriente en el colector, en la terminal del colector, que es esta de acá. Aquí está la corriente del colector. Aquí circula la corriente del colector, aquí circula la corriente del emisor y aquí viene la corriente de la base. Entonces, aquí vemos pues un modelo real, ¿sí? De lo que es una fuente dependiente, que es lo que estamos viendo aquí, que son fuentes dependientes, ¿sí? Fuente de corriente controlada por corriente o fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿sí? Es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en la vida real, ¿sí existen? Sí, sí existen. Aquí está uno y aquí está otro. Bueno, entonces eso es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, algunos libros, pues, le ponen un círculo, otros libros, pues, le ponen el, ¿cómo se llama? Ahí está. Otros libros, si le ponen el rombito, sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿para qué esta fuente dependiente? A ver, escuchen, ¿para qué esta fuente dependiente entregue corriente? ¿Qué necesitamos a la entrada del circuito? Pues que haya alguien que le proporcione energía, ¿no? ¿Quién es ese alguien? Ah, pues que haya una fuente de voltaje por aquí, independiente, ¿sí? Entonces esta fuente es la que va a proporcionar, pues, corrientes y voltajes. Entonces
Entonces, al haber corrientes y voltajes, ya circulan por aquí, por R1, por R2, etcétera, bla, y llegan hasta acá. Y se amplifican, etcétera. Entonces, mientras nosotros no tengamos esta fuente, ¿cuál va a ser el voltaje de salida aquí en las terminales AB? ¿Cuál va a ser el voltaje de salida aquí? ¿Cuál creen que sea? Si no hay voltaje de alimentación. Este va a amplificar algo, ¿sí? ¿Cuál sería el voltaje de salida aquí? Aquí por lo regular, bueno, tenemos una resistencia de... Aquí falta la resistencia del colector. Y ya. Pero ¿cuál sería el voltaje aquí? Si es que no hay alimentación de este lado. ¿Qué voltaje tendríamos aquí? Recuerden, todo el voltaje de aquí proporciona corriente en R1, en R2, en RP. Y luego de allí, en RP se va a generar un voltaje, que es este. O sea, al generarse este voltaje, se va a generar esta corriente. ¿Por qué? Para generar esta corriente necesitamos de ese voltaje. Aquí está, BB. Y luego ya va a poder circular corriente a través de RC. Y al circular corriente a través de RC, pues ya se genera un voltaje de salida o voltaje de BAA. Como lo queramos ver. Pero si aquí no existe voltaje, entonces, ¿quién alimenta aquí? Pues nadie. Y si nadie alimenta, pues ¿cuánto vale el voltaje de BB? Pues vale 0, ¿no? 0. Entonces, ¿cuánto vale la corriente aquí? 0, profesor. Pues 0 amperes también. También. ¿Y cuál va a ser el voltaje de salida BB? Pues 0. Pues si no hay corriente, no hay voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vemos aquí. ¿Sí? Me pregunta el ejercicio, este es el circuito original, me pregunta, ¿cuál es el voltaje a circuito abierto entre la terminal A y la terminal B? Pues es 0, porque nadie está excitando esta fuente de corriente ni esta fuente de voltaje. ¿Sí me explicó? Nadie está excitando estas fuentes. Entonces, por lo tanto, el voltaje de AB pues es igual a 0 volts. ¿Sí? Que es lo que estamos manifestando aquí. El voltaje a circuito abierto es 0, ya que no hay fuente independiente que alimente el circuito. Solo resta conocer la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, ahora sí. Aquí. Oh, ahí donde estamos. Ahora sí. Como no hay nadie que alimente, entonces el voltaje a circuito abierto pues es 0, esa es la razón, y ya por eso dice este circuito, para explicarlo. Ahora, quiero encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Sí va a haber una resistencia? Sí. ¿Por qué? Lo que yo les decía ayer. Imagínense que todos estos circuitos están dentro del teléfono celular, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es el teléfono celular, así una suposición. Una suposición que todo esto es el celular. Todo está encerrado en la carcasa del celular. Entonces, ¿el celular qué necesita? Pues necesitamos conectarle el cargador, ¿no? Aquí está el cargador. Aquí están sus dos, sus dos conectores para la pared, ¿sí? Aquí está. Y aquí pues ya viene el cable. Este cable, pues ya pues una terminal tiene que alimentar este y otra terminal tiene que alimentar este, ¿sí? Entonces ese circuito que va a consumir corriente y va a consumir voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces al consumir voltaje sobre corriente, pues yo tengo algo que se llama resistencia. ¿Sí? Y ya. Entonces, ¿sí puede tener resistencia? Sí. ¿Por qué? Y para conocer esa resistencia, ¿cómo le hago? Pues voy a proponer un voltaje de alimentación y a partir de ese voltaje, pues pretendo encontrar el valor de I.
Ujú. Y con esos dos datos ya puedo conocer R de Thevenin, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Y lo estamos aquí. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, pues en este caso me conviene poner una fuente de voltaje, ¿sí? ¿Tengo elementos en paralelo? Sí, pero ¿por qué pongo una fuente de voltaje? Yo hace rato les decía, escuchen, hace rato les decía yo, bueno, nos conviene, si yo tengo una resistencia, una sola resistencia a la entrada del circuito, pues me conviene poner una fuente de corriente, ¿sí? Aquí tengo dos resistencias. ¿Por qué pongo una fuente de voltaje? Ah, bueno, porque observando el circuito, también pueden poner una fuente de corriente, es lo que quieran ustedes, ¿sí? Y nada más, lo único que veríamos es que es más sencillo poner para resolver el circuito, una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Aquí está resuelto con una fuente de voltaje, ustedes lo hacen al rato con una fuente de corriente, ¿sí? Entonces aquí tengo una fuente de voltaje, ¿sí? Y ya conozco su valor, que va a ser un volt. Aquí está. Ya conozco el valor de la fuente, que es un volt. Nada más me falta conocer la corriente que circula a través de esa fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo voy a poder conocer esa fuente de voltaje? La corriente, ¿sí? Ah, pues utilizando el concepto de corriente circulante de malla, aquí, ¿sí? Aquí. Porque con corriente circulante de malla sumo este voltaje Vx, sumo el voltaje V0 y el voltaje en esta resistencia de 20 ohms. ¿Sí? Entonces son sumas. Y al final, pues sí me permite encontrar esa corriente de la malla 1. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O también, miren, vamos a iniciarlo. Vamos a iniciarlo con fuente de corriente. Y ustedes ya lo terminan y ya lo comprueban en su casa. Porque ahorita ya son 11:24. Vamos a iniciarlo con poner una fuente de corriente en lugar de fuente de voltaje. Y ya nada más comparan con lo que está resuelto ahí. Bueno, entonces yo voy a poner una fuente de corriente para excitar el circuito. Entonces la corriente de la fuente va a valer 1 ampere. ¿Y qué es lo que me falta conocer? Ah, pues me faltaría conocer el voltaje en esta fuente, que sería Vf, ¿sí? ¿Y cómo voy a poder conocer ese voltaje? Ah, bueno, pues sería la suma, porque están en paralelo, ustedes ven, por eso hay que manejar bien los conceptos. Si ustedes observan, todo esto es un solo nodo, es el nodo B1. Todo esto es otro solo nodo de abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que este le llamamos, a ver, nada, se llama Bx. No, vamos a llamarle Bx. B0, Bx y Bf. Bueno, entonces, si yo hago una ley de voltajes de Kirchhoff, se ve bien. Si yo hago una ley de voltajes aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que veo? Ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla. Menos Bf más B0 y más Bx, esto es igual a 0. Entonces Bf, que es lo que quiero encontrar, pues va a ser igual a B0 más Bx, ¿ya vieron? Entonces de esta manera yo puedo encontrar también el voltaje que me falta, ¿sí? Ya para encontrar la resistencia de Thevenin. Va a ser igual a Bf entre IF, ¿sí? Entonces tengo que conocer cuánto vale B0, que es el voltaje en esta resistencia de 10 ohms, y cuánto vale Bx, que es el voltaje en la resistencia de 20 ohms. ¿Sí? ¿Me explico o no? Entonces, conociendo esos dos valores, pues ya. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Ah, bueno. Ahí tengo un nodo que se llama B1. ¿Sí? Aquí tengo otro nodo. Aquí tengo otro nodo. Este nodo le podemos poner... Bueno, a ver, aquí hay otro nodo. Ese es B1.
A este nodo le puedo poner, bueno, creo que aquí se llama B2, ¿verdad? Es todo ese nodo, ¿sí? Todo esto es el nodo B2, todo esto. ¿Sí? Así. Todo eso es un mismo nodo, es un cablecito. ¿Sí? Es un mismo nodo. Entonces, aquí ya tiene el nombre las corrientes. Aquí esta corriente, espérame, esta se llama I0, la de aquí. Vamos a ponerle I2, esta corriente I2 para que tenga nombre, esta ya se llama I1. Entonces esa corriente se llama I2. Aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces ya nada más es establecer, ya acabamos la clase y ya lo hacen ustedes en su casa. Una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B1, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el nodo, tenemos esta corriente 0.1 de I0, luego sale I2, y luego entra 1 amper, ¿sí? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Así. Luego tenemos el nodo, ya ustedes ya vamos a establecer las ecuaciones. Nodo B2. Entonces en el nodo B2 tenemos que sale 0.1 y 0. Sale y 1. Luego, ¿quién más está ahí? Entra 2 y sale y 0. Así, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Sí me explico? Aquí también podrían poner otro nodo. Aquí. Y de hecho es otro nodo. O sea, si nosotros consideramos que este es mi punto de referencia, aquí habría otro nodo que sería B3. Pero es el voltaje medido de aquí a tierra. Entonces B3 ya sabemos que vale 2V0. Ya no es necesario establecer ecuación porque ya sabemos que vale 2V0. Ya tiene nombre ese voltaje llamado B3. Es 2V0. ¿Sí? Entonces aquí hay otro nodo. Entonces son 1, 2, 3 nodos. Y este es el nodo de referencia. Entonces nada más establecemos ecuaciones aquí y ecuaciones aquí y ya nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces eso ya para mañana lo termina, ¿sí? Ahorita lo pongo en, ahorita lo subo, a ver, vamos a subirlo una vez. 14 de abril. Me da el Pizar. Presente, profe. Misael Ávila. Presente, profe. Raúl Cano ya no, ¿verdad? Adrián Cervantes. Cervantes Galicia. Adolfo Cirnes. Presente. Adolfo Cirnes. Adán Cruz.
Presente, profe. Vicente Flores, Sí dije presente, profe. Profe, Adolfo Cirnes, sí dije presente. aquí está. Adán Cruz, Aquí estoy, profe. Soy Adán Cruz. Adán Cruz. Vicente Presente, Flores, maestro. García Pérez ya no, ¿verdad? Islas, Presente, profe. José David López, Presente, profe. Edwin, Presente. Manuel Martínez Trejo, Julio Alberto Mesa, Presente, profe. Mitziu, Presente. José Quirós, César Reyes, Presente. Rodríguez González, Presente, profesor. Guadalupe Roldán, Ángel Romero, Presente. Sánchez Farías, Presente, profesor. Sandra Tapia, Presente. Luis Santiago. Presente. Ahí está ya. Nos vemos mañana ya para el último tema, ¿eh? Y ya terminamos con eso. Ya el último tema es esto. ¿Sí? Lo estudian para mañana. Máxima transferencia de potencia y ya.